a través de la predicación expositiva que el Señor nos permite llevar, viendo un versículo y avanzando allá en orden, Dios nos va llenando de la información correcta y nos va permitiendo a través de su palabra que podamos ser edificados a través de lo que puede, francamente, mejor que nada en este universo, llenarnos a través de lo que significa la revelación de nuestro Dios. Al reconocer lo que Dios puede hacer a través de una cultura tan pagana como la cultura que estaba merodeando el contexto de Corinto, y también al meditar en personas descritas en este libro que son sujetas a pasiones semejantes a las nuestras, entramos francamente al estudio de este libro con grandes expectativas de lo que Dios puede hacer con nosotros, precisamente, y cómo Dios, en medio de esta generación, puede hacer de nosotros personas útiles para Él, personas que estemos disponibles para darle a Él lo que merece. Al introducirnos a Corintios, pudimos ver a través de la cronología bíblica mencionada ya en el libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo funda esta congregación en su segundo viaje misionero. Se establece allá por un periodo de 18 meses, no exento de dificultades, de oprobios, en donde el propio Señor necesita alentarle, animarle para perseverar y seguir adelante. Y allá, en ese contexto, hasta ese punto, estando en el lugar en donde más tiempo se mantuvo, Él está predicando el Evangelio de Jesucristo y está enseñando a los nuevos creyentes sobre la verdad divina. Dios se encargó específicamente de tratar con el corazón de Pablo, un corazón que en momentos específicos estuvo temblando allá con gran temor, pero Él mismo se encargó de fortalecerle y animarle, señalándole allá que Dios tenía mucho pueblo en aquella ciudad. De hecho, después de la partida que Pablo hace de Corintios, después de haber estado 18 meses, es evidente que él estableció un vínculo bien cercano de gran amor para con los corintios. De hecho, notas que luego en su estadía en Éfeso, él está manteniendo permanente contacto con los hermanos allá. Por un lado, sabemos nosotros en 1 Corintios capítulo 5 que hay una carta que Pablo está enviándoles a los hermanos allá que no tenemos nosotros en nuestra Biblia, que no era inspirada, pero que muestra la relación que Pablo tenía para con ellos. Y luego vemos, al menos en 2 episodios del libro, visitas que Pablo está recibiendo para comunicar cómo está la iglesia. Por un lado, al principio, notas como los de Cloé están yendo allá y están comunicando algunos de los conflictos que se enfrentan. Y al final del libro, Pablo reconoce, en particular allá en capítulo 16, versículo 17, a Estéfanas, Fortunato y Acaico, que son personas de la iglesia de Corinto que están yendo específicamente allá a Éfeso, donde está Pablo, y también están compartiendo con él situaciones específicas que está viviendo la iglesia. De hecho, es muy probable que son estas 3 personas las que se encargan de llevar una lista de preguntas que los corintios tenían y que Pablo se encarga de responder. De hecho, en el capítulo 7 de 1 Corintios, notarás al comienzo como Pablo dice, con respecto a las cosas que me preguntasteis. Y bueno, y él empieza a responder, y es porque en particular había una relación cercana, una relación bien estrecha entre Pablo y ellos, y naturalmente una gran preocupación en el corazón del apóstol al ver cómo los hermanos estaban errando en muchas actitudes, en muchas prácticas. Ahora bien, cuando nosotros meditamos en el libro de los Corintios, y no necesitamos sumergirnos mucho en el contenido de este, para darnos cuenta que francamente, habían varias características negativas y particulares dentro de los hermanos allá en la congregación. Es evidente que ellos han sido bastante desprolijos en cuanto a lo que tiene que ver con su obediencia a Dios y que requieren ser confrontados firmemente en cuanto a aquello que están obviamente haciendo mal. A través del texto bíblico notamos cómo ellos están, viviendo una división en donde hay partidismos a través de 4 ideas o líderes allá y estos grupos quieren tomar trascendencia sobre el resto. Vemos también una gran manifestación de inmoralidad sexual, imitando el ejemplo del viejo hombre que estaba allá en ellos a partir de lo que había sido su vida pasada, viviendo bajo la lógica corintia. Y también, naturalmente, sabemos, habían varias manifestaciones de inmadurez, filosofías, ideologías que estaban
siendo muy estimada por los hermanos y afectando lo que significaba su relación con Dios y su relación con la verdad de Dios. Pero es tremendamente aleccionador que Pablo no comienza de una manera tan dura como probablemente tú y yo comenzaríamos una carta al saber todo eso. Él está enseñándonos de una manera muy sabia cómo tratar ciertas situaciones cuando tienes confianza y esperanza de que aquí no se trata de incrédulos, sino más bien de creyentes que necesitan ser otra vez amonestados y exhortados para corregir aquel mal proceder. A través de el apóstol Pablo y estas cartas de escritos allá hacia los Corintios, podemos notar cómo él hace manifiesta la verdad en amor que él mismo va a señalar luego en el libro de Efesios, y manifiesta también cómo es tan bueno el hecho de poder a través de una relación cercana de amor, poder decir aquello que es necesario sin descuidar lo más importante que es la verdad de Dios, para que ésta sea la base de lo que se va a comunicar, la base de lo que se va a señalar. Ahora, obviamente, Pablo sabe que hay mucho que decir, pero también sabe que la mejor manera de hacerlo es por medio de ese apego irrestricto a la verdad que Dios ha revelado y presentándose como un ejemplo vivo de ese mensaje que va a proclamar. Por lo tanto, lo que verás allá desde el comienzo de esta carta es ver cómo él está presentándose como ese ejemplo de lo que Dios puede hacer y con eso fortalecer el corazón de los hermanos. Y también, por otro lado, está llevándoles constantemente a la verdad y nada más que la verdad. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Primero los Corintios, capítulo 1. Comenzamos hoy día. A ver los versículos 1 al 3 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Primero los Corintios, capítulo 1, versos 1 al 3. La palabra del Señor dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, acompáñame en oración. Dios, te damos muchas, pero muchas gracias por darnos el privilegio de tener tu palabra y a través de ella, Señor, poder considerar todo aquello, Señor, que tú deseas sea propicio en nosotros. Te damos gracias por los hermanos en Corintios, Señor, y te damos gracias porque sabemos la historia no termina con esta primera epístola, sino que hay una segunda epístola, y a través de ella podemos ver cómo tu obra, Señor, fue haciendo mella en sus corazones, y su disposición a cambiar se hace palpable, Señor, se hace explícito. El saber el final de la historia nos anima mucho, Señor, porque nos permite apreciar cómo tú te encargas de trabajar en los corazones de cada uno de nosotros. Y, Señor, con tu poder, con tu capacidad, y, Señor, en particular con tu palabra, te encargas de enseñarnos aquello que debe ser aprendido, te encargas de modelar aquello que debe ser corregido. Señor, te encargas de amonestarnos con respecto a aquello, Señor, que realmente estamos descuidando. Y yo te ruego nos ayudes a poder dimensionar desde el primer versículo, desde la primera frase, desde la primera palabra de esta porción, toda la riqueza, Padre, que tú deseas comunicar a tu pueblo. Ayúdenos, Señor, a ser fieles en su verdad. Ayúdenos a ser materias dispuestas para poder aplicar esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A partir de esta sección en específico, vamos a hablar sobre este llamado a la santidad, esta disposición que los creyentes debemos tener a vivir de la manera que Dios espera que vivamos. Y vamos a considerar cómo a través de esta porción Dios se ha encargado de entregar todo lo que es necesario precisamente para aquello, precisamente para que tú y yo estemos disponibles para hacer lo que es prudente. En primer lugar, a través de la primera mención, el saludo del primer versículo, nosotros podemos ver el precedente establecido de parte de Dios por medio del testimonio de Pablo y de Sóstenes en cuanto a lo que es la obra de Dios en modelar el carácter, en modelar la vida de las personas. El texto dice allá lo siguiente, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A diferencia de nuestros días en donde tú colocas tu nombre o tu firma al terminar una carta, en el tiempo bíblico era muy común que el nombre fuese allá lo que daba comienzo a un escrito en específico.
La razón de eso, tenía varias manifestaciones. Una de ellas era que obviamente las personas podían saber inmediatamente quién era el remitente allá y decidir si querían seguir leyendo o no seguir leyendo. También debería decir que le dabas un peso específico a ciertos escritos al saber quién era particularmente el que estaba escribiéndolo. Y podías mirarlo ya sea con mayor seriedad, con mayor estima, con mayor concentración, o aún sabiendo quién escribía, teniendo una disposición a su forma de lenguaje, a su forma de expresión. Y obviamente Pablo, siguiendo la lógica de aquella época, está precisamente identificándose allá y poniéndose con su nombre al comenzar esta epístola. Pero no solo hace eso, sino que acto seguido se identifica describiendo cuál es su posición en Cristo. Y obviamente nos sorprende ya notar que él no echa mano a aquello que podría ser valeroso o no en la carne, sino más bien se sostiene en aquello que el Señor considera lo más importante. De hecho, Pablo no comienza el escrito diciendo lo siguiente: Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, que era parte de su currículum, descrito allá en el libro de Filipenses, y en donde él dice: todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Él simplemente comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Y con eso, naturalmente, él quiere dar un peso a lo que significa este llamamiento santo que Dios le permite recibir. Este privilegio de haber sido escogido para una función particular en donde él está llevando a cabo todo lo que significa el ministerio que ya ha realizado hasta ahora y en lo cual se impulsa para todo lo que viene. Cuando vamos a su historia, usted y yo podemos considerar naturalmente que tenemos allá un hombre que en su celo religioso y en su ceguera espiritual, naturalmente no está dispuesto a tolerar que Cristo sea el Mesías prometido. Como Cristo no puede ser el Mesías prometido, tampoco sus seguidores están en lo correcto. Por lo tanto, es Pablo quien practica una animosidad activa en contra de los creyentes, es precisamente quien comienza la persecución y quien está dispuesto a llevar la persecución más allá de los límites de Jerusalén. De hecho, el texto bíblico nos enseña allá en el libro de Hechos, capítulo 8, capítulo 9, cómo él está dispuesto a avanzar incluso fuera de la frontera de Jerusalén, camino a Damasco, persiguiendo a los creyentes. Y su función con todo eso no solamente tenía que ver con, molestar, no solamente tenía que ver con la idea de atemorizar, sino que en particular la idea de maltratar y la idea de apresar a aquellos que profesaban la fe en el Señor. En ese sentido, naturalmente Pablo está esforzándose constantemente pensando que lo que está haciendo es lo correcto, tremendamente celoso de lo que eran sus convicciones religiosas. Obviamente, él está tratando de echar mano a esa sed de justicia en sus propios términos, pero que sabemos era muy distante de lo que Dios había establecido como justicia. En ese contexto allí, camino a la ciudad de Damasco, la Biblia nos dice que el resplandor de la luz del cielo le rodea y de pronto una voz está diciendo allá: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era el nombre anterior. Luego, el cambio que tuvo por Pablo en Cristo. Y él está absolutamente impactado, queda totalmente ciego, y la Biblia dice que pasa 3 días completamente impactado, sin comer absolutamente nada, porque obviamente está sorprendido. De pronto se encuentra que aquel objeto final de su persecución, el propio Señor Jesucristo, había salido a su encuentro y le estaba diciendo: hey, no estás haciendo lo correcto, estás completamente equivocado, estás errando en cuanto a lo que significan las direcciones de tu vida. En ese sentido, la Biblia nos dice que Dios está ahora convocando a Ananías, un hijo suyo, para que vaya particularmente donde está Pablo, le ayude en lo que será el recobrar la vista y le acompañe en lo que será específicamente tanto su conversión como su bautismo. Y Pablo está allá. Ahora, con un cambio completo, con un cambio activo, algo que sabemos no surge particularmente de él. Nadie puede decir que Pablo es de aquellos buscadores de Dios, que estaba en la práctica tratando de alcanzarle con todo su fervor. Pablo en particular está en contra de la verdad de Dios, absolutamente autoengañado. Y es Dios quien se encarga de salir a su encuentro. Y es Dios quien se encarga de atraerle hacia él. Y tienes allá entonces
a un hombre que es comisionado desde el mismo momento de su conversión. De hecho, las palabras de Jesús a Ananías son las siguientes: este hombre me es útil, será un siervo utilizado para lo que será la propagación de la verdad hacia los gentiles. Por lo tanto, anda particularmente donde él. Y luego sabemos, al paso del tiempo, su propia iglesia local, la iglesia de Antioquía, es la que se encarga de comisionarle y enviarle al ministerio, reconociendo la obra del Espíritu Santo, allá llamando y obviamente, es decir, manda tanto a Pablo en lo que sería su ministerio. Cuando Jesús llamó a Pablo para ser apóstol, también lo revistió con autoridad divina. Una autoridad que claramente se veía reflejado a través de lo que predicaba, a través del contenido de aquello que él estaba señalando. Obviamente ese contenido que tenía un foco particular en lo que era la predicación del Evangelio, pero también la enseñanza de aquellos que estaban creciendo en el Evangelio, naturalmente se ve reflejado a través de los escritos del mismo en la primera carta a los Corintios. Déjeme compartir contigo algunos textos allá, por ejemplo en el capítulo 4 de primera a los Corintios, versículo 17. La palabra del Señor dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Es Timoteo quien casi con total seguridad se encarga de llevar esta primera carta a los Corintios y quien iba a servir de testigo para decir a los hermanos allá: hey, él les va a señalar, dice Pablo, cómo yo hablo con las personas, cuál es el nivel de la autoridad que tengo para expresar la verdad que Dios ha manifestado. Si avanzas hasta el capítulo 7, por favor, de primera a los Corintios, mira lo que dice allá en el versículo 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Nota lo que dice: esto ordeno en todas las iglesias, mostrando otra vez esa autoridad palpable que Pablo tiene y que obviamente se sostiene en este llamamiento de parte de Dios para ser un apóstol de Jesucristo. Si avanzas hasta el capítulo 16, por favor, de primera a los Corintios, mira ya otra expresión de aquello. Primera a los Corintios, capítulo 16. El verso 1 señala lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y él entonces había encargado de ordenar la manera en cómo debía llevarse a cabo lo que era la repartición de las ofrendas con los hermanos. Por lo tanto, es natural que cuando Pablo está refiriéndose a sí mismo como un apóstol de Jesucristo, no lo está haciendo esperando de los demás aplausos y reconocimiento masivo en cuanto a lo que significa una popularidad particular, sino que lo que está haciendo en la práctica es decirles: yo tengo autoridad, el Señor me ha dado esa autoridad, por favor, escúchame, escúchame, escúchame. Y obviamente lo que Pablo tenía que decir de parte de nuestro Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, era básicamente todo aquello que implicaba el ejercicio de su vocación, el ejercicio de su llamamiento. En la declaración inicial que Pablo está llevando adelante, si tú vuelves allá al capítulo 1, versículo 1, en donde él señala que es apóstol de Jesucristo, muchas personas podrían pensar, bueno, lo que está haciendo Pablo acá es básicamente lanzar una idea de jactancia o de arrogancia. Él quiere que todos sepan lo que él es en términos de un apóstol. Y no, nada de eso. De hecho, él va a terminar precisamente el escrito señalando lo siguiente en el capítulo 15. Él dirá: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pablo no está generando jactancia a través de aquello, sino más bien está definiendo su vida, su ministerio y su vocación tal como Dios mismo lo define, tal como Dios mismo ha señalado lo que Él es. Queridos, nuestra verdadera identidad se encuentra encerrada en la descripción que Dios hace de nosotros. Y cuando usted y yo nos alejamos de aquella realidad, cuando usted y yo nos dejamos llevar básicamente por aquello que es apetecible en este mundo, aquello que es valorado en este mundo, y descuidamos lo que Dios valora, francamente entramos en problemas serios problemas. Pablo, que se refiere a sí mismo como un indigno, un blasfemo, un perseguidor de la iglesia, dice la palabra del Señor, que reconoce que todo aquello que lleva adelante es por la gracia de Dios, un regalo inmerecido. A eso echa mano y disfruta de lo que Cristo puede hacer en la vida de quienes Él desea transformar.
cambiar completamente su corazón, transformar y modelar lo que significan las acciones de su vida y obviamente dar una nueva identidad en Él. Por lo tanto, tienes acá en primer lugar el ejemplo palpable de Pablo que está reconociendo lo que solamente Dios puede hacer en su vida, cómo Él se encarga de transformar, de modelar, de cambiar a alguien y llevarle de lo que es ser un perseguidor, enemigo acérrimo de Dios, un hijo del diablo, ahora a ser un defensor de la verdad de Dios, un propagador del mensaje de Dios, un apóstol de Jesucristo. Pero no es el único precedente asociado a aquello. Si tú vuelves allá al capítulo 1, versículo 1, notarás que también aparece descrito un colaborador de Pablo en lo que es la escritura de este libro. Es el hermano Sóstenes. Dice el texto, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Si bien Pablo frecuentemente ha estado acompañado de personas mientras lleva adelante sus escritos, y tenemos al menos 8 referencias de aquello en sus epístolas, es bien interesante que generalmente tenemos mucha más luz de quiénes son los que lo están acompañando. Sabemos mucho de Timoteo, francamente conocemos bastante sobre Silas, pero cuando se trata de Sóstenes, bueno, poca información existe. Y de pronto nos ponemos a pensar cuál es la idea de aquello. ¿Por qué simplemente se menciona una pequeña frase sobre él? Bueno, obviamente, una pequeña frase que tiene gran importancia, revelación divina, y tiene mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. Por lo demás, lo que sabemos de él es lo más importante que podríamos saber de alguien. Otra vez, cómo Dios define a las personas, cómo Dios describe en sí mismo a las personas. En este caso, reconocido como el hermano Sóstenes, o nuestro hermano Sóstenes, dando con eso una particular referencia a lo que significa esa relación de Sóstenes con Dios. Obviamente Dios ha adoptado a este hombre como un hijo suyo y le permite ahora disfrutar de este afecto fraternal con Pablo, un afecto que es descrito en específico en este libro. Ahora, ¿qué más podemos deducir de Sóstenes a partir del escrito? Obviamente que él era alguien conocido para los corintios. Esa es la razón también por la cual Pablo no tiene que profundizar. Pablo no tiene que decir, y el hermano Sóstenes, ¿se acuerdan ese alto que tenía gordito, con el pelo oscuro, ojos verdes? No. Es porque ellos, francamente, al escuchar simplemente que se estaba tratando del hermano Sóstenes, ya automáticamente sabían de quién se estaba hablando. Y naturalmente sabían cómo podían encontrar contentamiento al saber aquella realidad. Pablo también sabe aquello, y es por eso que sin duda está describiendo su presencia, su participación allá dentro de lo que es este escrito a los hermanos en Corinto. Ahora, si Sóstenes era conocido para los corintios, y francamente sabemos que algo ha pasado en su vida que genera esta marca tan específica, el hecho de ser mencionado como un hermano, ¿hay alguna oportunidad de poder referirnos a otra mención de él en la Escritura? Y la verdad es que sí. De hecho, si vas al comienzo de lo que es el ministerio de Pablo en Corinto y notas cómo fue la historia allá desde el inicio, notarás que él tiene un papel allá que cumple, doloroso que cumple, en lo que significó el trabajo del Señor en aquella zona. La historia nos dice que cuando Pablo llega específicamente allá a la zona de Corinto, como era su costumbre, se dirigió a la sinagoga y empezó a predicar en la sinagoga. Como era una costumbre también, empieza a recibir animosidad de parte de los judíos. Por lo tanto, llega el punto en donde él, a través de una declaración final, dice, se acabó, no más. Ya no voy a comenzar en las sinagogas, ya no comienzo hacia los judíos, sino que me voy a volcar en específico hacia los gentiles, aquello que era parte del ministerio que Dios me estaba estableciendo. Y allá entonces, la Biblia nos dice que él entonces sale de la sinagoga y empieza a proclamar a aquellos que no eran judíos el mensaje del Evangelio. Pero no sin antes decirnos el texto bíblico que hay alguien de los judíos, y en particular el jefe de la sinagoga, que se convierte a Cristo. Su nombre, Crispo. Seguramente podría escucharlo. Después puso una empresa de papas fritas, Crispo. Y él está allá, llevando adelante lo que significa esta convocatoria de parte de Dios para seguirle. Y no solo él, varios otros, su familia, de hecho, aparece descrita allá en el texto como seguidores de Cristo y el mensaje. Por lo tanto,
Hay que reemplazar a Crispo, en quien se va a encargar de ser, obviamente ahora, el líder en la sinagoga. Y bueno, debemos ver cómo Pablo se va a empezar a mover. La animosidad sigue creciente allá. Y la palabra del Señor nos dice que llega el punto en donde los judíos consideran que lo mejor que pueden hacer es llevar a Pablo hacia el tribunal romano, para que sea ahora los tribunales de Roma los que se encarguen de sentenciarlo. Y lo llevan. Comparto con ustedes el texto bíblico que aparece descrito allá en Hechos capítulo 18, versículos 12 al 17. La palabra del Señor dice lo siguiente: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿No sé lo que está pasando allá? O sea, si se trata de algo que sea realmente legal y que tenga que ver con Roma, algo que realmente nos afecte, bueno, lo trato yo. Pero si no se trata de eso, ¿por qué lo voy a tratar? No. Váyanse de aquí, váyanse de aquí, váyanse de aquí. Esta es la idea. Mira lo que dice el versículo 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y la idea particular acá es que los griegos agarran a Sóstenes, empiezan a pegarle, es decir, por todos lados, y Galión no dice nada, absolutamente nada. Si quisiéramos contextualizar eso, una de las probabilidades más cercanas es que probablemente este hombre, Sóstenes, que era el líder de la sinagoga, es parte de aquellos que están impulsando este plan en contra de Pablo y lo están llevando precisamente allá donde Galión. Galión está diciendo que él no lo va a tratar y los echa a todos rápidamente, y él es el último que empieza a salir, y los griegos, que tenían gran rivalidad con los judíos, aprovechan de agarrar al que está quedando en el camino y le dan durísimo. Y bueno, ya Galión no hace nada. Es bien interesante cuando piensas en esa historia y lo pones a la luz del contexto bíblico. Es porque si estamos hablando del mismo Sóstenes, algo tuvo que haber pasado con él. Algún impacto tiene que haberle provocado el hecho de haber tenido de primera mano el testimonio de Pablo, haber escuchado de primera mano lo que significaba la predicación del Evangelio. Haber sabido que no era un buen camino el hecho de tratar de ir en contra de Dios o de un siervo de Dios, en este caso Pablo, como un apóstol de Jesucristo. Y notar que finalmente no hay ningún tipo de esperanza sin Dios, ningún tipo de camino correcto sin Él. Por lo tanto, llega a Dios, conoce a Dios, y ahora lo que sabemos de Él en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, que se encuentra específicamente con Pablo llevando adelante un servicio para lo que era la propagación de esta carta a los creyentes allá en Corinto. Varias cosas interesantes con respecto a eso. Obviamente, lo que es el atributo de la Escritura es algo que la Biblia le da a Pablo. Es muy probable que Sóstenes está sirviendo como un amanuense, es decir, el que está escribiendo lo que Pablo está dictando. Y tiene mucho sentido eso si tú lo ves a la luz de lo que el mismo libro nos enseña allá en el último capítulo. Mira, si tú vas en tu Biblia, por favor, a 1 Corintios capítulo 16, nota lo que dice, versículo 21. 1 Corintios capítulo 16, versículo 21. Al terminar esta epístola, Pablo dice lo siguiente: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Es decir, todo lo demás, es evidente, ha sido escrito por otra persona, pero ahora cuando llegamos al final, cuando se trata de escribir los últimos saludos, soy yo mismo el que se encarga de hacerlo. ¿Quién pudo haber sido el que escribió lo demás, siguiendo los dictámenes de Pablo? Bueno, Sóstenes. Queridos, otra vez, un ejemplo palpable de lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de una persona, transformándole completamente y permitiéndole encontrar en Dios lo que significa su verdadera vocación. Pablo nos ha dado luz de eso a través de lo que significa su propio apostolado, y ahora Sóstenes está dando luz de lo que eso implica a través de lo que significa su cambio de vida por completo, de ser alguien que eventualmente estaba completamente contrario a lo que era la verdad de Dios, a ser alguien que ahora está siendo un siervo usado por Dios para el beneficio de su causa.
Entonces, Pablo, a través de un saludo que podría parecer insignificante para nosotros, está sentando una base sólida para todo aquello que va a continuar señalándole a los hermanos. Y allá es donde llegas, a los privilegios que los creyentes tenemos, y en particular, cómo eso se hace palpable en los creyentes allá en Corinto. Mire lo que enseña la palabra del Señor, si vuelves allá al capítulo 1 de 1 Corintios, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo está dirigiendo esta carta, nota, como el remitente, y lo hace directamente ahora enfocado en quién será el receptor, la iglesia de Dios que está en Corinto. Varias menciones importantes. Primero, la mención iglesia. Sabrás que el término iglesia fue usado comúnmente, incluso en el tiempo antiguo testamentario, para referirse a la congregación de personas, asamblea de personas. Y allá es como notarás, como muchas veces se utiliza para referirse incluso al pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento incluso a adherencias políticas o sociales, en donde las personas, al juntarse, al hacer parte de una misma idea, se adosaban a este título iglesia o asamblea o congregación, personas llamadas afuera para un propósito específico. Bueno, los creyentes del primer siglo de la era cristiana empezaron a llamarse de la misma manera, empezaron a utilizar el término iglesia, y es porque ellos también, apartados para un propósito específico, estaban reuniéndose y estaban llevando adelante fines particulares en honor a Dios. Naturalmente ellos querían distanciarse de lo que era la idea de una sinagoga, que era parte de lo habitual de los judíos, y están apropiándose ahora de este término que en términos prácticos termina siendo redimido y dándole un sentido a lo que significa la iglesia de Dios, término que de ahí en más es utilizado constantemente en relación a los verdaderos creyentes. Ahora, Pablo está mencionando que está escribiendo a la iglesia. Apartados para él, personas que están obviamente siendo convocados para una función específica, pero luego menciona a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mire, con ello Pablo deja en claro que por más autoridad apostólica que él no tiene autoridad directa en cuanto a lo que significa un poderío impropio sobre la iglesia. Él no se coloca como el dueño de la iglesia, él sabe específicamente quién es el dueño de la iglesia. Y con eso no solamente coloca claramente establecido cuáles son las limitaciones de su ministerio, sino que también está enseñándole a las personas que son parte de su audiencia cuáles también son las limitaciones de su propia vida para con Dios. Es porque si realmente Dios es el dueño de la iglesia, lo que usted y yo tenemos que hacer es ponernos bajo Él, no sobre Él. No somos nosotros los que tenemos que decidir cómo hacer iglesia. Él ya dijo cómo era. Tenemos que simplemente obedecerle. No somos nosotros quienes tenemos que determinar cómo se lleva a cabo un proceso disciplinario. Él ya lo dijo. Simplemente tenemos que obedecerle. No somos nosotros los que tenemos que inventar cómo se debe llevar una nueva forma de familia. Él ya lo estableció. Simplemente tenemos que obedecerle. Cuando tú y yo comprendemos lo que significa ser parte de la iglesia de Dios, es que se trata de Dios. Y obviamente a través de eso, Pablo está cifrando algunos asuntos muy importantes que son parte de los privilegios que tienen aquellos que son parte de la comunidad de la fe. Por un lado, tiene ese privilegio de ser iglesia, ser apartados para un propósito específico, en este caso un propósito piadoso. En segundo lugar, tiene ese privilegio de saber que eres parte de la iglesia de Dios. Es que no sigues a una persona en específico, es que no estás adosado a un movimiento particular humano, sino más bien estás siguiendo al Dios del universo, al Altísimo, al Dueño, que tiene el poder sobre todo. Pero no solo eso, menciona una característica más a través de la siguiente frase. Él señala ya a los santificados en Cristo Jesús. La palabra santificar, allá en el griego, agios, es una palabra que se traduce como consagrar, santificar, apartar para Dios, purificar. Si usted y yo quisiéramos comprender por qué Pablo está utilizando este término para referirse a los corintios como santificados, bien haríamos en ir al texto bíblico y darnos cuenta cómo se usa esta palabra en el contexto en el que se usa y con el propósito con el cual se usa. Y notarás, por ejemplo, que desde el principio, allá en Génesis capítulo 2, versículo 3, tenemos la referencia siguiente, ¿o no? Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Es decir, Dios está apartando allá en la creación este día como un día especial, consagrado, dedicado a Él.
Si vamos avanzando en la historia, podemos notar, por ejemplo, cómo los israelitas no podían subir al monte Sinaí, allá en el Éxodo, capítulo 19, porque Dios había puesto límites alrededor del mismo monte y obviamente había, según el texto bíblico, santificado aquello. La idea era para entregar la ley, es decir, ese monte estaba apartado con un propósito santo y era el propósito de recibir la propia ley de Dios. Si avanzamos a Éxodo, capítulo 28, versículo 41, leemos: y con ello vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y tienes allá entonces otra vez la descripción de la santificación, ahora en referencia a Aarón y a sus hijos, que entonces habían sido apartados específicamente para lo que era la orden sacerdotal, el servicio sacerdotal particular, el ministerio del sacerdocio. Y avanzas al Nuevo Testamento y llegas, por ejemplo, ya a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y notas que el texto dice en relación a los creyentes corintios: y esto erais algunos. Y esa lista que aparece antes de eso estaba hablando de, es decir, depravados, homosexuales, afeminados, ladrones, avaros, es decir, estafadores. Y dice: esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido, note, lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, Dios se encargó de apartarlos del lugar en el que estaban, del camino en el que estaban, para darles un propósito santo, una idea santa. Si vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 14, la palabra del Señor dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, por los méritos de Jesucristo, por la voluntad de Dios, por la sangre entregada de Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ahora los creyentes tenemos el privilegio de ser perfectos en santidad, en santificación, por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, cuando miras el texto bíblico, te das cuenta que santificado alude a quienes han sido declarados santos, santificados aluden a aquellos que han sido considerados como apartados para una función específica, y lejos de lo que es el concepto tradicional del catolicismo, que seguramente habremos escuchado en alguna ocasión, que enseña que esa calificación de santa o santo es otorgado por un concilio a través de lo que se llama una beatificación o canonización, reconociendo ciertos atributos sobrenaturales en alguien. Lo que realmente la Biblia nos enseña sobre los santos es que se trata de todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que ahora están viviendo en creencia, en fe, en certidumbre para Cristo. Porque esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo. Una vez y para siempre, de manera perfecta. Queridos, la condición de santo que posee cada creyente no tiene que ver con méritos específicos o personales, sino más bien con la obra de gracia de Dios. ¿Notas cómo el contexto nos ayuda con eso? Pablo está diciendo: yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Es decir, quien se encargó de hacerlo fue Jesucristo, fue Dios mismo. Él fue el que me comisionó, el que me dotó, el que llamó mi atención, el que claramente me cautivó, el que me transformó y el que me está usando para su gloria. No se trata de Pablo. Pablo no estaba buscando servir a Jesucristo. Pablo francamente quiere destruir a todo aquello que se asocia con Jesucristo. Obviamente, quien tiene el beneficio y el mérito sobre la vida de Sóstenes, quien se encarga de transformar lo que significa allá el tomar el lugar de aquel que se había convertido antes al cristianismo, Crispo, y quien está dispuesto entonces a tocar ese corazón que claramente había sido puesto ahí para manifestar mucha mayor dureza, no puede ser otro que Dios, por los méritos de Jesucristo. Y ahora Pablo está diciéndole a los corintios que ellos son santificados, y el beneficio de esa santificación, de haber sido apartados, de haber sido escogidos para un propósito santo, no tiene que ver con otro que no sea Dios, en los méritos de Jesucristo. Ya tienes lo que en teología se llama santificación posicional, la idea de que en el momento de tu salvación automáticamente tú te vuelves una persona santa. Y cuando Dios te mira, ya no te mira como eventualmente tenía que hacerlo antes, es decir, tratando de esquivar producto de lo que significa tu maldad, mi maldad, sino que te mira a través de Jesucristo y te ves precioso y te ves preciosa. Y es porque francamente quien se encarga de darte esa cualificación es Jesucristo y su sangre. Y ahora eres santo.
Esa terminología, refiriéndose específicamente a los santos, era tan palpable en el tiempo bíblico que incluso Pablo lo utilizó como su término favorito para relacionarse con los creyentes. Más de 70 veces ves en sus escritos cómo él se refiere a los creyentes como santos, como santos. Y no se equivoca. Si usted es un creyente y el día de mañana empieza a tratar a otro hermano creyente como San Cristian, San Juan Marcos. Y es porque de alguna manera lo que logras apreciar a través de la Biblia es que por la obra de Dios y solo por la gracia de Dios tienes el privilegio de saberte apartado para Él. Y aunque parezca paradójico llamar a los corintios santificados, y es porque claramente cuando empiezas a notar lo que significa una rápida lectura del libro, te das cuenta que tiene todo aquello que tú dirías es distante de lo que entiendes y entiendo como alguien santo. Lo que realmente vemos acá y lo que Dios desea que comprendamos es que estamos hablando de creyentes que están actuando mal, creyentes que están viviendo bien mal, pero que no dejan de ser creyentes por aquello y que tienen la posibilidad ahora, a través de este impulso, este entendimiento de la teología, de que son santos en Cristo, vivir de manera coherente con aquello. De hecho, Pablo desea enseñarles que así como Dios se ha encargado de darles lo necesario para ser santificados, ahora corresponde que ellos hagan lo que les corresponde para vivir en coherencia con aquello. Mira lo que dice allá, otra vez, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, note lo que dice, llamados a ser santos. Parece redundante, ¿no? ¿Santificados? ¿Llamados a ser santos? No, ya me había dicho que era santo, ¿por qué otra vez dice llamado a ser santo? Bueno, francamente, porque lo que la palabra del Señor desea enseñarle a usted y a mí es que Dios se encarga de hacerte posicionalmente santo. Dios te mira a través de Jesucristo para tu salvación. Pero lo cierto es que tú tienes ahora que responder viviendo santamente, viviendo una vida santa, al saber todo lo que el Señor ha hecho por ti. Las maneras en cómo la palabra del Señor describe eso, bueno, francamente son decidoras. Tú puedes notar, por ejemplo, cómo en Hebreos capítulo 6, versículo 1, el escritor a los Hebreos dice, vamos adelante a la perfección. Puedes notar, por ejemplo, cómo en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo señala a los creyentes lo siguiente, que deben ir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, el texto bíblico dirá lo siguiente, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, no dejas de hacer aquello que Dios ya instigó en ti. No dejas de hacer aquello que naturalmente Dios ya hizo en ti de manera posesional. La santidad, mis queridos, es más que un estado. Para los creyentes la santificación es tanto una acción definitiva de parte de Dios al hacernos salvos, como también un largo proceso que dura toda la vida y que nos lleva hasta la gloria misma, Cuando por gracia Dios santifica a los creyentes, lo hace y nos hace a la vez responsables de lo que significa esa santificación. Pablo fue llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, por lo cual se entregó de lleno a la tarea, a la labor de ser un portavoz de Cristo. De la misma forma, Dios ha llamado a los creyentes a la santidad para que nos entreguemos por completo a lo que significa esa vida digna, esa vida piadosa, esa vida despojada del viejo hombre y sus deseos y revestida del nuevo para vivir de la manera que el Señor espera. Permítame ilustrarlo de esta manera. Un granjero sabe que tiene grandes responsabilidades en relación a lo que es la agricultura. Él sabe que él tiene que arar el campo, él sabe que tiene que sembrar la semilla, él sabe que tiene que fertilizar la tierra y él sabe que tiene que cultivarla. Y obviamente está haciendo todo eso con tremenda expectación de lo que será un día el fruto de aquello que está llevando a cabo. Pero él sabe que hay ciertas cosas que no dependen de él. No depende de él el sol, no depende de él, es decir, la lluvia, no depende de él las inclemencias climáticas que pueden afectar negativa o positivamente su plantación. Francamente, él sabe que hay un límite en cuanto a todo lo que él puede hacer. Pero también sabe que Dios, es decir, sabe hacer lo que él considera es mejor. Por lo tanto, hay un trabajo colaborativo entre el agricultor y Dios. Yo hago todo lo que depende de mí y Dios hace todo aquello que él determina hacer. Dios ha limitado lo que significa en la práctica la responsabilidad que tenemos nosotros para hacer lo que nos corresponde y Él espera que estemos coherentes con eso y claramente Él espera
que estemos dispuestos a responder de la forma que sea propicia. En ese contexto, nosotros debemos saber, así funciona la santificación. Dios hace aquello que le corresponde, te hace santo en los méritos de Jesucristo y te permite ahora tener lo necesario para que tú puedas vivir vidas santas. Pero lo que tienes que hacer, francamente, es llevar a la práctica todo aquello que es parte del cumplimiento necesario, todo aquello que es parte de lo que el Señor espera. He allí la explicación de la cantidad innumerable de llamados escriturales a vivir rectamente, a vivir de la manera que el Señor espera. La Biblia, por ejemplo, nos enseña que nos abstengamos de los deseos carnales, 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, que mortifiquemos las obras del cuerpo, Romanos capítulo 8, versículo 13, que no amemos al mundo, 1 de Juan capítulo 1, versículo 15, que huyamos de la inmoralidad, 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que nos despojemos del viejo hombre, Efesios capítulo 4, versículo 22, y que pensemos en la verdad, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que tiene virtud en sí mismo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Leemos mandatos establecidos a lo largo de la Escritura, mandatos que nos convocan, por ejemplo, a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16, que nos vistamos con la coraza de justicia, Efesios capítulo 6, versículo 14, que disciplinemos nuestros cuerpos para someterlos correctamente, 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, y que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual debe ser nuestro culto racional. Escuchamos el llamado del apóstol Pablo para limpiarnos de toda suciedad de carne, tal como dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Somos convocados a andar en el Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 14, y dejar a un lado todo lo que es la amargura, la ira, la malicia, la maledicencia, según Efesios capítulo 4, versículo 31. Es el propio apóstol Pedro quien está citando el libro de Levítico para decir, hace audiencia, lo siguiente, 1 de Pedro 1, versos 15 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así, como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. La mayoría de los creyentes o de los cristianos están bien versados en todos estos mandamientos, los conocemos. Probablemente más de algunos de los versículos que he descrito. Son versículos que están allá en su mente, dando vueltas. Pero no siempre estamos disponibles a vivirlos. Debería decir que tristemente no siempre estamos dispuestos a vivirlos. Y cuando eso pasa, no solo nos alejamos voluntariamente de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, sino que además nos exponemos a las tristes consecuencias de no cumplir las demandas que sabemos Él tiene para con nosotros. Es cierto que no siempre nos vamos a comportar de acuerdo a lo que somos. Así como un doctor no siempre está tratando enfermos, pero no por eso deja de ser doctor. Así como un vendedor no siempre está vendiendo, pero no por eso deja de ser vendedor. Un cristiano en algunas ocasiones no vivirá como cristianos. Pero es esperable que en aquellos momentos tengamos el privilegio y la disposición de humillarnos y lamentarnos por ofender al buen Dios. Pero no por eso dejamos de ser cristianos. Un pastor piadoso de pronto recibe una llamada. Esa llamada le dice que su hijo había sido sorprendido robando en un centro comercial y se encuentra entonces ahora en una comisaría. El pastor está absolutamente convencido que debe ser una equivocación, por lo tanto le dice a los hermanos de la iglesia con los cuales estaba reunido en aquel momento, hermanos, pasó esto, me dijeron esto, pero seguramente hay una equivocación. ¿Me acompañan? Sí, vamos. Entonces el pastor partió con toda la comitiva de hermanos de su iglesia a esta, equivocación. Llegan en particular allá a la comisaría y se dan cuenta que todo lo que se había dicho sobre el hijo del pastor era cierto. Francamente, él había robado, francamente, él estaba ahora en una situación, de justicia. Y obviamente, mientras el papá está entristecido por todo lo que está pasando, todo el resto de los hermanos de la iglesia se acercan al hijo y tratan de conversar un poco con él. Y una de las reflexiones que le hacen dentro de todas las que están describiendo es esta: con el padre que tienes, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Con el padre que tienes, ¿cómo es posible que hayas actuado de esta manera? Y con todo lo humillante que puede haber significado estar en aquella situación, el muchacho sabía que aunque no había procedido como un buen hijo, si hay algo que no está en juego, es el hecho de que seguirá siendo hijo de su padre, hijo de su padre. Mis queridos, saber que tú y yo tenemos un Padre
un Padre que tenemos allá como cristianos y saber cómo es ese Padre es algo que nos ayuda mucho, nos sirve como un freno para detenernos antes de pecar en muchas ocasiones. El meditar en lo que significa esa realidad de aquel a quien no queremos ofender nos ayuda muchísimo para detenernos antes de pecar. Recordar nuestra posición puede ayudarnos muchísimo para mejorar nuestra práctica. Y recordar que somos hijos de Dios nos puede ayudar muchísimo para recordar que debemos vivir como hijos de Dios. Saber que Él nos ha santificado debe ser de gran utilidad para vivir como santos. Por ello, antes de censurar a los corintios por lo que había sido sus prácticas pecaminosas, por sus fracasos como cristianos, Pablo les recuerda cuidadosa y amorosamente que ellos eran cristianos, pertenecían a Dios y unos a otros en una comunión de gran alcance que requiere responsabilidad. Si tú notas allá cómo termina el versículo 2, mira lo que enseña el texto. El texto señala lo siguiente: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y vuestro. Hay una comunidad de fe que comparte el mismo privilegio, que comparte la misma responsabilidad. Es el hecho de que juntos debemos vivir como santos, honrando a aquel que nos tomó como sus hijos, aquel que tiene autoridad sobre nosotros, el Señor de ellos y nuestro. Pablo quería que los corintios entendiesen, que ellos supiesen que ellos pertenecen a un cuerpo de creyentes. Se trata de un cuerpo que va mucho más allá de lo que ellos piensan o de lo que sus ojos pueden apreciar. Es un cuerpo universal en donde todos aquellos que hemos sido convocados por Dios somos convocados precisamente a la misma vida, al mismo tipo de vida, una vida santa. Finalmente, a través del versículo 3 podemos ver las promesas establecidas para llevar a cabo aquello. Mira lo que dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Usted debe saber, esto fue parte del saludo típico que los creyentes utilizaron en el primer siglo de la era cristiana. Este era un saludo comúnmente que Pablo estaba utilizando, y hay algunas variaciones para este, pero también fue utilizado por Pedro y por Juan en sus escritos. Para los griegos era muy común despedirse de las personas a través del verbo harein, que podría traducirse como saludos. Los cristianos hicieron un juego de palabras y este harein fue cambiado por haris, que es la palabra que se traduce como gracia, Entonces ellos, en vez de decir harein, decían haris, y de esa manera empezaban a compartir con otros a través de este saludo: que la gracia te acompañe, que la gracia esté contigo, ¿no? Que la gracia sea el impulso correcto para tu vida, la dádiva correcta para tu vida. Ahora, por otro lado, los judíos, no los griegos, que decían haris, los judíos tenían la costumbre de despedirse bajo el término shalom, ¿no? Paz, deseando paz, que no simplemente tenía que ver con la ausencia de conflictos, sino más bien con una vida en donde claramente Dios está primando, en donde Él está palpitando en nosotros. Por lo tanto, para los creyentes de la primera época, del primer siglo, era común tratar de expresar todos sus mejores deseos a través de la gracia y la paz. Pero tiene un sentido el hecho de que tú puedas ver que uno está antes que el otro. Es porque sin la verdadera gracia de Dios es imposible que tú tengas paz. Y si tienes gracia de Dios, fundamentalmente, vas a percibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que permite que tus corazones y tus mentes sean cubiertas, como dice Filipenses capítulo 4. Mis queridos, ¿cómo llevamos adelante el desafío de vivir como creyentes? ¿Cómo apropiándonos de esta gran maravilla que la palabra del Señor nos enseña, de que Dios se ha encargado de obrar en nosotros, elegirnos, considerarnos, darnos la oportunidad de ahora ser adoptados hijos suyos y cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne? ¿Cómo nosotros ahora aplicamos lo que significa esa vida santa en la cual Dios nos puso? Él nos puso en el camino, necesitamos andar en el camino. Y la manera es aferrarnos a esa gracia enorme que el Señor nos da. No claudicar en nuestros anhelos de querer vivir en conformidad a esa gracia, no otra gracia, no cualquier lógica que otro puede ofrecerme, sino la que Dios me da. Y poder avanzar en la protección de esa paz que Dios me da, para que mis pensamientos y mis corazones puedan ser cubiertos a través de la verdad bíblica, que es la mejor fuente de garantía y de paz, y que puede percibirse aún en los momentos más tempestuosos y terribles de nuestra vida. Dios nos promete la gracia necesaria para llevar adelante la vida digna que Él espera que llevemos. Y obviamente como resultado de eso, una paz más allá de cualquier entendimiento que tú y yo podemos tener, será palpable
y guardará lo que debe ser guardado en nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir vidas santas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nos bendices enormemente, Señor, a través de ella. Gracias, Dios y Padre amado, por darnos el privilegio de ver cómo tú te encargas, Señor, de dar sentido a todo aquello que aún muchas veces podríamos simplemente ignorar. ¿Qué cosa podemos sacar de un saludo? ¿Qué lección grande podemos sacar del inicio de una carta? Y, Señor, de tu palabra podemos sacar riqueza de todo, de todo. Y te damos gracias por eso, Señor, porque aún desde el principio estás tratando, Señor, con nosotros, quienes podemos recibir esa verdad para ser modelados, Señor, por ti. Y, Señor, te ruego, nos ayudes a que francamente podamos ser consistentes con aquello que esperas, Padre. Nos has santificado, nos has apartado para ti, Señor, queremos vivir para ti. Y queremos, Señor, pedir que nos ayudes a poder aferrarnos a esa gracia y poder, Señor, no solo gozarnos por lo que tú nos has hecho ser, sino que enfocarnos en aquello que tú esperas, que estemos dispuestos a hacer. Señor, como tú eres santo, queremos ser santos. Y sabemos, Señor, que tú nos has despojado de una vana manera de vivir. No lo has hecho con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de tu Hijo. Es en ese Hijo, es en esa gloriosa sangre, es en ese regalo precioso de la salvación, en lo cual nos aferramos para poder vivir de la manera que esperas. Gracias por ser nuestro buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén.